Camila Vallejos, le damos la bienvenida a esta cobertura especial. Muchísimas gracias, Camila, por estar con nosotros. Quiero un comentario que se lo decía Camila anteriormente. Me llamó la atención, Camila, que vino con su bebito, que es una criatura hermosa que está durmiendo tranquilamente mientras que nosotros hacemos la entrevista. Camila, gracias por estar con nosotros. Te fue muy bien en la primera vuelta. Ahora vas a dejar las filas políticas del estudiantado y vas a ser realmente una política, una diputada. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que esperás? Bueno, que iniciemos en este nuevo ciclo político un proceso de reales transformaciones para nuestro país. Lo decía la candidata Michelle Bachelet en su cierre de campaña. Aquí hemos crecido económicamente bastante y de hecho se nos recoge como ejemplo a nivel mundial por las cifras macroeconómicas, pero no se ve el detalle, qué es lo que sucede realmente al interior de Chile. Que hay una profunda desigualdad, somos uno de los países más desiguales del mundo y se ve porque la riqueza está siendo concentrada en manos de unos pocos. Por lo tanto, ese discurso marca un sentido de realidad que no es menor, un sentido de realidad del cual ha tenido que hacerse cargo este nuevo espacio de convergencia social y política que es la nueva mayoría que encabeza Michelle Bachelet y que tiene que ver con lo que los movimientos sociales y particularmente el movimiento estudiantil puso en la calle. La necesidad de empezar a cambiar el modelo de sociedad, un modelo que no genere un patrón de crecimiento acumulativo, ¿cierto?, sino un patrón de crecimiento que se redistribuya en la población, se redistribuye en la sociedad y para eso una de las cosas que tenemos que combatir desde el Parlamento es el actual sistema privatizado en educación, en salud, en el sistema previsional para empezar a garantizar derechos sociales fundamentales. Camila, te voy a comentar algo. Ahora vas a estar tú en el Parlamento, vas a estar en una bancada, vas como diputada. Y ayer cuando estaba en el hotel, le estaba comentando a uno de los muchachos del hotel, les decía que te iba a entrevistar el día de hoy y le preguntaba qué le parecías tú y me decía, ella habla muy bien, es muy inteligente, como todos los estudiantes que se presentaron en la primera vuelta y prácticamente todos. Pero lo que me decía este hombre, uno de los conserjes del hotel, que el problema es que tenía el temor de que a Camila le pase lo que le pase a otros políticos, que tan pronto entre al Parlamento cambie, entonces deje esa fuerza, esa energía y se contamine del mal que tienen todos los políticos. ¿Le podría pasar eso a Camila? A ver, yo creo que hay una cuestión que es importante resaltar dentro de nuestros desafíos como militantes del Partido Comunista y también como representantes de movimientos sociales, porque hemos sido parte activa también de los movimientos sociales, no solamente el estudiantil. Para nosotros es fundamental dejar de tener como dicotómico lo político de lo social, empezar a acercar nuevamente la realidad del mundo social, la realidad de la calle, de las organizaciones sindicales, estudiantiles, gremiales, a lo que es el ejercicio de la política. El gran problema de nuestro país, que caracterizó desde mi punto de vista todo este periodo de transición, que para mí no ha terminado, es que la política se disoció de lo social. Y entonces se empezó a legislar, se empezó a gobernar, no de cara y en conjunto con el pueblo, sino que más que nada de espalda al pueblo y más que nada tratando para mantener estabilidad social y política, gobernando con los grandes grupos económicos. Y eso tiene que empezar a cambiar. Y eso es finalmente ese sello distintivo de hacer valer lo que del movimiento social emane en la discusión legislativa es lo que no nos va a permitir cambiar el foco, ¿cierto? Nos va a permitir tener los pies sobre la tierra. No te vas a contaminar, como me decía este muchacho ayer en el hotel, de lo que mucha gente considera una política sucia. Que cuando uno tiene las convicciones claras y los objetivos claros y es transparente en eso, yo creo que eso no debiese pasar. Camila, a propósito de las convicciones claras, cuando estaba diciendo de que te íbamos a entrevistar, mucha gente en las redes sociales también, tú sabes que lo que hablamos se graba y es titulares de diarios y tú dijiste en el pasado que tú nunca ibas a apoyar ni a hacer campaña por Michelle Bachelet. Ahora tú crees que Michelle Bachelet, tú estuviste con ella en su coalición y crees que es la mejor dirección para Chile. ¿A qué se debe a que cambiaste en cuanto a tus convicciones, que en un principio decías que tú nunca harías campaña por ella, que no votarías por Michelle Bachelet y ahora estás diciendo algo totalmente distinto? ¿Cómo fue esa transformación de Camila Vallejos? Es que no es una transformación mía, tiene que ver con la transformación que ha sufrido el partido, o sea, el conglomerado de la Concertación. Un espacio que para mí ya dejó de existir, un espacio que era un espacio cerrado, que se basaba en la política de los consensos, en la mantención y profundización del modelo neoliberal y el cual se vio representado en los distintos gobiernos de la Concertación, uno de ellos el de Michelle Bachelet. ¿Ya? Por lo tanto, aquí no es que nosotros hayamos cambiado de posición, sino que vemos que en este espacio ha habido un cambio de posicionamiento, un cambio de percepción ante la realidad y el cual ha tenido que reformularse en esta nueva mayoría y planteando además un programa distinto de gobierno que se hace cargo de las demandas que están en la calle. Por lo tanto, eso en primer lugar, y por otro lado, esa declaración fue en otro contexto, yo siendo vicepresidenta de la Federación, ante lo cual yo no podía llamar a hacer ninguna campaña, ninguna convocatoria de votar por un presidente porque representa una diversidad política de estudiantes. Camila, a propósito de este conglomerado que está apoyando a Michelle Bachelet, en su primer gobierno no estuvo el Partido Comunista, ahora sí está el Partido Comunista en esta alianza. ¿Qué significa esto?
¿puede significar que de ganar Michelle Bachelet se va a acercar más a lo que puede ser la idea de gobiernos progresistas como el de Venezuela, como el de Bolivia? A ver, en Latinoamérica en general hay varios gobiernos que han avanzado en materia de derechos sociales fundamentales, en la posibilidad de ampliar y fortalecer la democracia. Los países que tú mencionas, particularmente Venezuela, son uno de los países con más participación en los procesos electorales. Tienen procesos electorales que son mucho más modernos en cuanto al proceso de votación misma que nuestro país, que todavía vamos con el papelito, ¿cierto?, a la UNE a votar. Y que además tiene baja participación. Entonces, es importante, creo yo, de mi punto de vista, que sin copiar ningún modelo en Latinoamérica podamos construir nuestro propio proceso de transformación a la chilena, pero que nos garantice radicalizar la democracia. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, desde mi punto de vista, es que la transición no ha cambiado. Nos regimos por una constitución política heredada de la dictadura militar, tenemos una educación de mercado, una salud de mercado, un sistema previsional de mercado, y eso es lo que está generando que unos pocos lucren con nuestros derechos y concentren la riqueza. Por lo tanto, es necesario avanzar en esa materia. Antes de salir del tema Venezuela, que estás hablando del sistema electoral que tienen ellos, ayer justamente en el cierre de campaña, Evelyn Matei también mencionó a Venezuela. Dicen que la oposición trata de modificar la Constitución para parecerse a Venezuela, y ella decía de que no le gustaría que Chile se parezca a Venezuela. Tú me dices que a ti te gustaría que Chile se acerque un poquito más a Venezuela. ¿Te entendí mal o no al estilo chileno? No he dicho eso. Lo que he dicho es que Chile merece con sus propias manos cambiar la Constitución para parecerse al país que él quiera parecerse, que se decida democráticamente y que no nos rijamos por una constitución que se decidió por una junta militar entre cuatro paredes. Eso es lo más antidemocrático que hay. Por lo tanto, Chile tiene el derecho y también tiene la responsabilidad de poder construir una carta magna a su gusto, a su pinta, pero esa posibilidad no la hemos dado nunca a la historia de este país. Yo creo que es momento de que nos las demos, y eso no lo ha hecho solamente Venezuela, lo han hecho otros países en Latinoamérica, incluso en Europa. Por lo tanto, algo que yo creo que por lo cual debiésemos avanzar ahora. Obviamente desde la derecha existe toda una campaña del terror, de decir que aquí va a generarse un caos total, porque vamos a avanzar hacia una nueva constitución, y yo creo que eso es todo lo contrario, porque los países que han avanzado en eso han profundizado y fortalecido sus democracias. Camila, para finalizar esta parte de esta entrevista, te voy a decir algo que dijo el expresidente brasileño Lula. Dice que tú representas un pensamiento nuevo para la política de Latinoamérica. ¿Cuál crees que va a ser tu futuro? Ahora que vas a estar en el Parlamento muy poco tiempo, ¿cuál es el futuro? ¿En dónde te ves a ti, a Camila, de aquí a 10 años? No lo sé, estoy demasiado preocupada por lo que va a pasar en estos 4 años y del duro trabajo que tenemos que desarrollar, porque esta no es una batalla fácil. Se nos ha abierto la posibilidad de empezar a iniciar un proceso de transformación mayor, pero hay que concretarlo con una buena agenda legislativa de cara a los movimientos sociales. Así que a 10 años no sé lo que va a pasar. De todas formas, esto de las nuevas ideas, yo creo que tiene que ver con más que nuevas, es poder resignificar ideas que se quedaron un poco en el baúl de los recuerdos, que es por la justicia, por la igualdad social, en fin, por realmente construir un relato distinto a lo que nos impusieron durante las últimas décadas. Camila, muy amable, muchísimas gracias por estar con nosotros. Camila Vallejo, en vivo desde acá, nuestro estudio improvisado de CNN Chile.